Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, que tanto ustedes como sus familias estén sanos, salvos y en paz. Como sabes, este video es una guía para que puedas acceder a la información del nuevo proyecto. La idea es que te des cuenta de qué tratan las actividades, que puedas ver de forma clara el conjunto de todo lo que se realizará durante las siguientes semanas de trabajo y los aprendizajes que se esperan lograr. Así que comenzamos. Si la pandemia no nos hubiera alcanzado, estos serían días de mucho trabajo y locura en el colegio. Así es, pues Mirarte estaría ya cerca de su culminación. Como sabes, Mirarte es un performance artístico en el que se involucra prácticamente toda secundaria y toda prepa. Tú mejor que nadie puedes dar cuenta del exhaustivo trabajo que se hace para poder lograr que Mirarte sea un evento muy exitoso. Bueno, pues Mirarte es una puesta en escena que, si bien incluye el trabajo, la preparación y la inclusión de diversas formas artísticas y de diversos talleres, tiene su base y su principio en el teatro. El teatro es la puesta en escena de uno de los géneros literarios más conocidos, el género dramático. Y digo más conocido porque es uno de los que más se emplean en la vida cotidiana. Sin embargo, su base, su producto escrito no es tan leído. Ahora, no es lo mismo teatro que obra o texto dramático. El teatro se refiere a la representación, a la puesta en escena, a lo que tú ves en el teatro con personajes representados por personas reales, la escenografía, la utilería y demás. La obra dramática, por otro lado, se refiere al texto como producto escrito que nos está contando una historia. En una obra dramática existe una estructura muy similar a la de cualquier otro texto, donde hay una introducción, un desarrollo y un cierre. Sin embargo, la obra dramática tiene una forma especial de dividirse. Y esto es en actos y escenas. Cada acto constituye un fragmento más o menos amplio de la historia. Hay obras que tienen 1, 2, 3 o hasta 5 actos, pero lo más usual es que tengan 3 actos. Ahora, las escenas, por otro lado, son cada uno de los fragmentitos pequeños o de las partes pequeñas de la obra que está marcada por la entrada o salida de algún personaje. El texto dramático se diferencia de otro tipo de textos porque tiene una característica que lo hace sumamente peculiar. Si recordarás, en los cuentos, en las leyendas, en las novelas, en los mitos, en las fábulas, existe un narrador que nos está contando la historia, que nos está diciendo qué pasa con los personajes, qué hacen, qué dicen, qué sienten, etc. En cambio, en el género dramático, la historia la conocemos de viva voz de los personajes. Ellos son los encargados de contar y hacer lo que va ocurriendo en la historia por medio de diálogos. Así es, la conversación que tienen entre ellos, el mensaje que se transmite, son diálogos que conocemos a través de los personajes. Es decir, en el teatro, los personajes nos cuentan la historia, a diferencia de otro tipo de textos donde quien nos cuenta la historia es el narrador. Ahora, otra característica importante es que nos da la ilusión de que los hechos van ocurriendo en el presente, al mismo tiempo que uno los va leyendo. ¿Por qué? Porque no puede contarse una obra de teatro en pasado, justamente porque está pensada para ser representada. Tiene que ocurrir en el presente. Además de lo que ya se dijo, la obra dramática cuenta con otra característica muy especial, que son las acotaciones. Si has leído teatro o si estás, por ejemplo, en el taller de teatro y Mirarte, sabes que hay pequeños fragmentos de texto que no se dicen, pero están ahí justamente para que nos demos la idea de qué es lo que está pasando o de cómo debe pasar eso que se nos está contando. Las acotaciones son textos pequeños en las que el autor nos dice cómo ocurren los hechos, dónde y cuándo. Por ejemplo, va la descripción de los lugares,
Si es el bosque, la playa, una casa, etc. También nos dice cuándo ocurre, qué tiempo es, si es de día, si es de noche, si era invierno, etc. Qué debe haber en la escena, si hay una mesa, si hay un sillón, si es la cocina, los muebles que hay, los objetos, dónde se encuentran, cómo deben ir vestidos los personajes, la actitud y las emociones de estos. A veces las acotaciones nos dicen pensativo. Entra Lucrecia muy furiosa, no sé. Justamente para eso nos sirven, para decirnos cómo deben de hacerse las cosas, cómo las pensó el autor, para que se representen en escena una vez que se lleven al teatro. Como puedes ver, son varios los elementos que deben tomarse en cuenta al leer una obra dramática. En este proyecto, en lugar de escribir una obra de teatro, vamos a analizar. Enseguida te explico cómo trabajaremos estas semanas y de qué tratan las actividades. Este proyecto se divide en 2 pequeñas entregas y un producto final. Las actividades son secuenciales, por eso es bien importante que todas ellas sean realizadas de tu parte con mucha conciencia y sobre todo mucha eficacia. En este video te muestro las primeras 2 que has de realizar. La primera actividad es la siguiente. Te pido que rememores el mirarte del año pasado. Si eres nuevo en el colegio, entonces piensa en alguna obra de teatro que hayas visto con anterioridad. Las preguntas son las siguientes. Número 1. ¿Qué emociones te provocó? Número 2. ¿Qué consideras que es lo más difícil de representar en una obra? Número 3. Para ti, ¿qué es lo más interesante del teatro? Reflexiona tus respuestas. Una vez que lo hagas, procede a realizar el paso número 2 de la guía de actividades. Ahora voy a plantearte una segunda actividad. Hace unos momentos te conté algunos datos muy explicativos sobre la obra dramática. Ahí surgieron algunas palabras que son importantes y que constituyen los elementos característicos de un texto dramático. Las palabras son las siguientes. Obra o texto dramático. Actos. Escenas. Personajes. Diálogo y acotaciones. En la tabla del paso número 3, anota una definición de esas 6 palabras construida por ti mismo, no de diccionario. Esto es muy importante. Si tienes dudas, puedes regresar el video para que comprendas mejor de qué trata cada una de estas palabras. Incluso si gustas, puedes investigar un poco más. Pero la definición debes construirla tú mismo. No se valen definiciones de diccionario. Hablemos ahora de las fechas de entrega. Los días para mandar trabajo son hoy 1 de junio, la primera parte. La segunda entrega se hará el miércoles 3 de junio. Ahora, antes de nuestra puesta en común del próximo viernes, hay una lectura que debes hacer sobre un ejemplo de análisis que te servirá muchísimo a la hora de hacer tu producto final. Aunque no tienes que entregar nada sobre esta lectura, es muy importante que le dediques la sesión del jueves que corresponde a la materia de español. Esto será muy importante que lleves a la puesta en común, es decir, que hayas leído, que te preguntes qué pasa con ese texto, cómo está construido, cuáles son sus características, cuál es su estructura, porque así es como tú tendrás que realizar tu producto final. Y es muy importante que sepas cómo hacerlo y cuáles son las partes que lo componen. La tercera entrega corresponde al producto final ya como tal, que se entregará el jueves 11 de junio. En esta ocasión tendrás oportunidad de hacer correcciones en el producto final, es decir, cuando yo te lo regrese con observaciones, podrás hacer las correcciones marcadas si tú así lo deseas para mejorar tu resultado. Algunas son actividades muy sencillas que están programadas para una sesión y hay otras un poco más complejas. Sobre todo para el producto final
no lo dejes para el último. Dedícale la sesión que está programada, al menos una parte, porque esto te va a permitir ir desarrollando el trabajo poco a poco y no que al final se te cargue todo de tajo. Recuerda que además de las sesiones de trabajo contamos con la puesta en común. Me gustaría reiterarte que es preciso presentarte a tiempo y con la disposición y la actitud necesaria. En general no hemos tenido problemas con la puesta en común, cada vez fue mejorando y esperamos que así siga. Bueno chicos, pues por ahora es todo. Estoy al pendiente de cualquier duda que tengas. Sabes que puedes mandarme mensaje, comentario por medio de la plataforma y te pido que también estés pendiente al tablero de novedades, pues por ahí te mando avisos o indicaciones y los IDs y contraseñas para las reuniones en Zoom. Este fue el último video que te grabé y me gustaría decirte que me siento muy contenta con el trabajo que realizamos juntos durante este ciclo escolar. Hasta luego.